resulta que dentro de lo que yo comentaba, se mencionaba el tema de que ya no hay sociedades católicas completas. A eso se refiere. Por ejemplo, hasta principios del siglo XX nosotros teníamos que los países, por ejemplo, en sus constituciones partían diciendo, por ejemplo, Chile es un país católico, apostólico romano, su religión es el catolicismo. Las constituciones incluían que toda la nación estaba en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Eso estaba unido. Había un testimonio de Cristo, a pesar de que sea en un plano político, había un testimonio de Cristo. Y de ahí, si vamos viendo hacia atrás, el compromiso es aún mayor. O sea, los reinados tenían un rey, pero el rey tenía que arrodillarse frente al Rey de Reyes para recibir la Santa Comunión y respondía al Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es, en el fondo, el verdadero ecumenismo, la oikomene, la ecúmene, eso es en el fondo, en verdad, no como se usa ahora, porque si uno usa ahora la palabra ecúmene o ecuménico, entienden cualquier otra cosa. Originalmente significa eso, la catolicidad, la cristiandad, nuestra casa, universal. Eso ya no está, por lo menos en términos testimoniales. ¿Seguimos habiendo católicos? Sí. Mucho menos que antes, eso sí. Hemos perdido prácticamente el 80% de los católicos que éramos. Y de ese 80%, el 50% tiene un enfoque protestante. Tiene una manera protestante de ver su fe, de ver la liturgia, de ver cómo se transmite el mensaje. ¿Por qué? Por la reforma litúrgica, que es la misma que votó las vocaciones, la misma que votó a los fieles y los sacó de la iglesia, etcétera. Tema que ya sabemos, ya conocemos bastante. Entonces, frente a eso, la situación en la que nos encontramos es que habemos grupos, tanto a nivel físico como a nivel de poder conectarnos internacionalmente en el mundo hispano, como lo hacemos aquí en nuestro grupo, para poder dar testimonio de Cristo, porque eso en el fondo es lo que hacemos, ocupando las huellas del Paráclito, ocupando la sabiduría que ha transmitido durante 2000 años, que en el fondo es la misma verdad que Cristo es, expresada de la manera multiforme que es la sabiduría de Dios, a través de su música, a través de la vida y obra de los santos, a través de las catedrales, a través del arte, a través de las procesiones, a través de las advocaciones marianas. Todas son huellas de inspiración del Paráclito que se han ido expresando a través del dogma, a través del catecismo, a través de distintas maneras, en que el Espíritu Santo va manteniéndonos protegidos
y defendiendo la verdad que Cristo es, para que no se desvíen. Pero aún así, la porfía humana hace que, lamentablemente, en las cúpulas del magisterio hayan personas que siguen con ese temita con el tema de desviar el mensaje. Y eso es lo que hemos estado revisando con el tema de revisar esos catecismos que hemos revisado del Novus Ordo, para mostrar puntualmente dónde están algunos de los errores más habituales, que son los que a la larga no son detalles, sino que hacen que los católicos se confundan, pierdan la orientación, pierdan el valor de la Santa Misa, no respeten a nuestro Señor Jesucristo sacramentado en la Sagrada Hostia, y que en el fondo les están dando una formación protestante. Entonces, todos esos mensajes que generan confusión, porque en el fondo la teología que están profesando es otra, es como un nuevo evangelio en el fondo, porque eso de venir a decir que la Santa Misa es la cena pascual y la repartición del pan, y que la salvación es para todos, y que todos se van al cielo, y todo ese tipo de cosas, no es así, no es así. Ni todos los cultos tampoco están bajo el mismo Dios. Dios es uno y trino. Y por la misericordia de Dios Padre envió a nuestro Señor Jesucristo, Verbo encarnado, y esa es la verdad. No hay de otra. El falso ecumenismo es una epidemia, es una cosa que confunde pero completamente a los católicos hoy en día. Porque los agarra, los toma por el lado del buenismo. Porque el malo tiene, para todo tipo de persona, tiene la forma de cómo agarrarlo. Y por eso nosotros tenemos que estar tan ejercitados espiritualmente en nuestra alma. Y cuidar el estado de gracia. Cuando uno se confiesa, cuando uno comulga, cuando uno se mantiene en el camino de Cristo, tiene que cuidarlo. ¿Para qué? Para blindarse frente a todas esas confusiones. Y así uno se mantiene rezando, se mantiene cantando, haciendo el Santo Rosario, porque todos son ejercicios del alma. ¿Para qué? Para que se espiritualice. Porque el alma sola no basta. El alma tiene que recibir espíritu. Y ese espíritu es vivificante. Es el que trae la vida, la verdadera vida. Porque mientras nosotros no recibimos espíritu, estamos muertos. Necesitamos el espíritu para vivir. Por eso es tan importante el bautismo. Bueno, de lo que estamos hablando son de los grupos católicos que hay al día de hoy.
y que, por una parte, son pocos los que logran mantener una disciplina, una doctrina sana, una sana doctrina, de que si uno les pregunta algo puedan por lo menos decir las cosas como son, que en el fondo decir la verdad es decir a Cristo, no es algo distinto de eso. ¿Qué es la Santa Misa? ¿Qué está ocurriendo ahí en la misa? ¿Qué vino a hacer nuestro Señor Jesucristo al mundo? ¿Cómo funciona la Santa Iglesia? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su destino? Cosas que en un catecismo son básicas. Por ejemplo, si uno usa el credo niceno-constantinopolitano, uno puede ir por partes, desglosándolo, y de ahí ocupándolo como guía para estudiar y decir esta parte, ¿por qué dice esto? Por ejemplo, desde lo primero, credo in unum Deum. Eso no es creo en un Dios, es creo en un único Dios. Porque uno es uno entre muchos. Unum, único. Todo lo que tiene que ver con el tema de la consubstancialidad. ¿Por qué el Espíritu Santo procedit de el Padre y el Hijo? Todo ese tipo de cosas nos sirven para estudiar, para aprender, si es que esa es la línea que queremos tomar. El punto, como les decía, respecto de las sociedades, muy, muy diversas y muy bellas de avance. Y también dentro de los hermanos, y también de contacto con personas en otros lugares, en Costa Rica, en Honduras, en distintos lugares, personas que están trabajando con el Padre Bonifacio, y hay una variedad que yo no me la imaginaba. Porque si bien somos pocos, no paramos de crecer. Y eso es hermosísimo. No paramos de crecer. Por eso hay que tener fe, porque las cosas para Dios y las cosas que recibimos de Dios son sobrenaturales, no son naturales. Entonces nosotros no podemos preverlas porque nosotros pensamos naturalmente. Lo natural, lo obvio, lo lógico sería que... Y pensamos así. Entonces las personas tienen miedo, ¿qué va a pasar? Que si es que ocurre esto, que ocurre esto otro, Sí, es normal que piensen así, es natural que piensen así. Pero se les olvida el factor sobrenatural. Que en realidad las cosas se van a decidir por términos sobrenaturales, no naturales. Porque por eso las personas hasta, por ejemplo, hace un mes atrás estaban con el tema de que ¿qué pasa? Que nos quieren cancelar la misa, que y todos ahí preocupados. Sí, es lógico
que se preocupen. Pero también hay que tener fe, pero no una fe vacía, sino una fe llena. Y una fe llena es hacer lo que Cristo nos dice que tenemos que hacer. Y eso es mantenernos en su camino, evangelizando, además de cumplir con nuestros sacramentos, por supuesto. Evangelizando. Si ser católico es sinónimo prácticamente de evangelizar. Nosotros nacimos evangelizando y siempre hemos estado evangelizando, siempre. Por eso no se puede parar de evangelizar. Porque no tendría sentido. Si llevar Cristo, dar testimonio de Cristo, compartir Cristo, eso es algo que para nosotros es nuestro pan de cada día. Eso es lo que nosotros hacemos. Y eso tiene relación con el tema del Sermón de la Montaña. Es muy lindo, porque es lo mejor que se puede regalar. Es lo mejor que se puede regalar. Y para eso uno se prepara y se ejercita constantemente. Haciéndolo, uno mismo ya se está preparando. Haciéndolo, uno ya se está preparando. Es hermosísimo. Y no hay cómo dejar de hacerlo. Porque cuando uno ya entra y ya es tomado, uno no puede salir de ahí. ¿Por qué? Porque esa es la verdadera libertad. Uno empieza a experimentar de a poquitito el gozo, como una especie de adelanto de lo que podría ser, Dios mediante, un buen destino. O simplemente el hecho de estar cerca de Cristo. Y no me refiero así en el cielo, a irse al cielo y todo eso. No, me refiero a sencillamente estar en su camino. Pero sí el hecho de estar en el camino ya es gozoso. Ya es gozoso para el alma. La proximidad con el espíritu, espiritualizarse. Y eso es algo que en nuestras pequeñas sociedades católicas, en nuestros pequeños grupos católicos que habemos, necesitamos reforzar y estar reforzando constantemente. ¿Para qué? Para no parar de evangelizar. Para ser lumbreras, para ser sal de la tierra. Porque son muchos, me atrevería a decir millones, de católicos que en este momento están con una sed de Cristo impresionante. Y me ha tocado verlo no solo con las redes sociales, personalmente. Y me ha tocado ver cómo el poder magisterial los ha corrido, los ha silenciado, los ha atemorizado a que no escuchen a Cristo y que se queden pegados ahí en esa
en esa trampa del nuevo orden, del novus ordo. Es una pena, es lamentable. Y como decía el otro día respecto de cuando mostraba la hermana es aquella hermosa catedral que se la pasaron a los musulmanes, es algo que vamos a tener que con el dolor del alma ver, y lo estamos viendo ocurrir desde hace años, ya van años de eso. Porque si hay el mayor grueso, la mayor cantidad del mundo católico no está siguiendo a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, al Paráclito, con todo lo que nos ha enseñado, no lo está siguiendo, y están siguiendo ideas de cabecita de hombre, eso significa que son sarmientos descolgados de la vid, y se van a secar, y se están secando. Es una pena, es triste. Hasta cierto punto nosotros, desde nuestra limitada humanidad, ¿qué podemos hacer? Seguir evangelizando, seguir emitiendo luz, seguir dando testimonio de Cristo. Por eso he insistido con las personas que están en el novus ordo, porque hay muchas personas que están en el novus ordo, pero que ya están alertas, pero por motivos geográficos, como hemos mencionado en múltiples ocasiones, no tienen cómo asistir a la Santa Misa tradicional. Si van a ir a una misa novus ordo, vaya a pedir perdón. Rezar, hacer oración durante la misa no es ningún pecado. No es algo malo. Y si mientras se está dando la misa novus ordo, la persona puede estar pidiendo perdón por lo que está ocurriendo, y cuando se va a dar la comunión se pone en la fila del sacerdote y se pone de rodillas, está haciendo un gesto potentísimo que tanto ejercita su alma, la de la persona misma, como también genera a su alrededor un destello de luz. Porque lo que está irradiando es verdad. Y lo que ven los demás es verdad, que era así. Así es. Y frente a eso, no se puede hacer nada de no ser que sean personas que están muy en la porfía, muy desalineadas, y que le están dando la preferencia al hombre en vez de a Dios. Frente a eso, no hay escándalo posible, y eso siempre se lo he dicho a los hermanos. Den testimonio, pero si no les dan la comunión, viva Cristo Rey y pase. Pero siga haciéndolo, domingo a domingo, o cada vez que vaya, cual sea su ritmo de ir a la Santa Misa. El punto es que las personas ya están en el novus ordo. Simplemente les estoy dando pequeños ejercicios para que su alma empiece a ponerse valiente, a ponerse al día, a ponerse a despertar.
porque Cristo se da cuenta de eso. Dios sabe todo. Si Cristo ve que un alma lo está defendiendo, está dando testimonio de él y no se está dejando llevar por la influencia de los hombres, esa alma va a ir tomando fuerza. Pero ahí va el equilibrio entre humildad y valentía. Por eso le comentaba, hermana, el otro día que hay mucho que se juega en la Santa Misa. ¿Por qué? Porque se puede decir que prácticamente la raíz del problema que tiene la Santa Iglesia, que arrastra la Santa Iglesia por estas últimas décadas hasta el día de hoy, viene desde el tema de la reforma litúrgica y desde un tema magisterial, no de los fieles. No es un problema de los fieles, es un problema del magisterio y de la doctrina. Es que la liturgia está mal diseñada, la teología está tergiversada y el magisterio está ocultándolo, por decirlo de una forma, para quedar bien con el mundo. Y eso no es un problema de los fieles, eso es un problema institucional, por decirlo así. Entonces los fieles, que sí tienen fe, porque su canal de alimentación no ha sido solo magisterial, por decirlo así, sino que también vienen de familias católicas que se han transmitido el saber también familiarmente. Entonces saben cómo se comulga, saben cómo se hace una primera comunión, saben cómo se hace una confirmación, cómo se hace un bautismo, y se dan cuenta cuando las cosas no están siendo bien hechas. Hay muchos fieles que se dan cuenta de que las cosas no se están haciendo bien en el Novus Ordo. Y esos fieles necesitan urgente una mano, un poco de luz, que les ayude a decir: eso que usted sospecha es cierto, y usted no está solo. Porque si a usted no le han querido mostrar, porque nunca lo muestran y nunca hablan, de que nosotros tenemos una tradición, tenemos una Santa Misa que es nuestra misa original, que es nuestra liturgia, que es nuestra teología, si a usted no se la han mostrado y no se la han enseñado, aquí está, tome. ¿Quiere que conversemos de la misa? Mire, la misa es esto, esto y esto otro. La misa es el sacrificio incruento, la misa es el momento en que el sacerdote ofrece el Cordero Inmaculado, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo, se lo ofrece al Padre. La misa es un sacrificio, es el Calvario, y que es la forma, a través del misterio de la fracción del pan, que nuestro Señor Jesucristo permitió que se pudiera perpetuar su sacrificio para la salvación de las almas, de muchos, no de todos, de muchos. O sea, de todos los que lo sigan, de todas aquellas ovejas que reconozcan la voz de su pastor y corran a sus brazos. Entonces,
Ahora, de manera personal, porque todo lo que le he dicho hasta el momento es básicamente repetir lo mismo que es la sana doctrina, nada más que eso, pero a nivel personal le puedo decir que es hermoso cuando eso ocurre, que una persona se dé cuenta y que retorne a Cristo y lo defienda y dé testimonio de Él. Porque Cristo se alegra cuando una oveja perdida vuelve. Y si nosotros podemos ayudar en eso, qué lindo trabajo al que usted se dedica. Y no es por una cosa egocéntrica, porque a uno no le genera así a nivel monetario, ni de fama, ni de nada. No, a uno no le genera nada del mundo. Al contrario, el mundo a uno lo ataca a uno por hacer ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la retribución no es natural, la retribución es sobrenatural. Por lo tanto, no se ve. A los ojos del mundo no se ve. Si uno ayuda a alguien a volver a Cristo, eso no se ve. ¿Qué gané? ¿Qué se gana con eso? Por eso también nuestro Señor Jesucristo le dice a los apóstoles, en San Juan por ahí, por el 15 más o menos, cuando les habla de cuando va a enviar el Paráclito junto al Padre, van a enviar al Paráclito, les dice que el mundo no va a ver al Paráclito, ni lo va a escuchar, porque el mundo no ve el Espíritu. El mundo es la carne, no ve el Espíritu, no ve lo que es realmente espiritual. Y por eso también en la iglesia nueva, por llamarlo así, la iglesia nueva, la iglesia sinodal, toda esta cosa, cambiaron lo espiritual por lo sentimental. Entonces todas las cosas son como sentimentaloides, son como, ay, tus sentimientos, y cómo te sientes, y todo es como cosas sentimentales. Y eso es falsa espiritualidad, porque el espíritu no es eso. Y no es que estén mal los sentimientos, si los seres humanos tenemos sentimientos, por supuesto, pero espiritual es otra cosa. Hay que tener hábitos espirituales, como por ejemplo el Santo Rosario es un hábito espiritual. Conocer la verdad de Cristo, conocer el catecismo, son hábitos espirituales que tenemos que reforzar para que nuestros grupos y nuestros pequeños grupos sociales católicos que se están manteniendo unidos en Cristo puedan seguir alimentándose sanamente y poder compartir a Cristo. Porque como le decía, dentro de la iglesia nueva no se menciona o se habla mal, se calumnia al propio Espíritu Santo. ¿De qué manera? Hablando mal de la Santa Tradición. Porque la Santa Tradición son todas las huellas del Espíritu Santo, del Paráclito.
Y ahí es donde viene toda la fuerza, es por donde corre el agua de vida, es la defensa de la verdad que Cristo es, donde nosotros tenemos que conectarnos y darnos las manos para ser todos uno en Cristo. Entonces nosotros no podemos parar de evangelizar, aunque sean grupos pequeños o más grandes o más pequeños, como sea, no paramos de evangelizarlos. Porque eso es alimento espiritual. Mientras pasa esta época. Porque son épocas. Y uno no sabe tampoco cuánto van a durar. Si va a durar 1 año más, 2 años más, 1 mes, o quién sabe cuánto. Eso uno no lo sabe. Pero mientras tanto, uno se mantiene evangelizando. Es lo mejor que puede hacer, porque a eso Cristo nos dejó esa orden a través de los apóstoles. Ahora, si los seres humanos tienen diferencia entre ellos o qué sé yo, rencillas y cosas así, esas son cosas humanas. No van al punto, no tienen nada que ver con nosotros. Son cosas humanas del mundo. A nosotros lo que nos interesa es evangelizar y mantenernos en gracia para poder estar nítidos. ¿Con qué uno alimenta su corazón? ¿Con qué uno alimenta su alma? Para que lo que salga de nuestros labios sea Cristo, y eso sea cristalino, sea agua de vida. Y las personas puedan sacar provecho de eso. Así es que eso, hermanita. Le agradezco haber tocado este tema. Es un tema muy bello que me toca en el alma, y yo sé que a todos nos toca en el fondo, porque todos somos católicos, y que hay que estar constantemente mencionándolo. Y de hecho a muchas personas también les puede servir. Así que no es extraño que, como hacemos siempre, estos diálogos se conviertan también en catecismo, porque son formas de compartir aspectos, cosas que suceden y relacionadas y vistas a través de la óptica de la sana doctrina, de la santa tradición, de lo que está pasando en la Santa Iglesia y qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer al respecto? Y como dijimos, lo que podemos hacer es mantenernos bien alimentados espiritualmente para poder evangelizar. Y que lo que salga de nuestros labios sea cristalino, sea agua de vida, sea la verdad que Cristo es, nada más que eso. Así es que eso, hermanita, mantengámonos reforzando, mantengámonos evangelizando. Un abrazo en Cristo con María y nuestro Señor, que Dios le bendiga.